Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todos la asistencia de los amigos del ICATeneo por prestarnos o por facilitarnos la posibilidad de hacer esta charla aquí, una charla que organiza Alternativa y Corripidea y que es parte de un ciclo de charlas que tienen un único objetivo. Es el objetivo de intentar socializar una posición crítica y contraria al tratado transatlántico de acuerdo de inversión, lo que sería un tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea que quiere llevarse a cabo, que quiere materializarse a lo largo a partir del 2016. Para ese objetivo hemos montado 4 charlas, no es el único hito del trabajo, es decir, queremos con eso darle continuidad, creemos además que va a haber espacios y en esos espacios seguramente nos encontraremos muchas y muchos para poder levantar una voz crítica desde Europa contra dicho tratado, pero en cualquier caso, esta es una de esas charlas. Está con nosotros hoy aquí Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y por lo menos, si Internet no miente, una de las personas que más ha escrito y más ha intentado hacer un debate pedagógico, una explicación pedagógica de cuáles son los efectos que el TTIP, el acrónimo que a partir de ahora esperemos que se haga más popular entre nosotros y nosotros, pues puede suponer. Junto a Tom Kucharz, para todo este ciclo que, como digo, empieza hoy aquí, pero mañana tendrá continuación en Orereta, en el Miquel Asulo, y el día 27 y 28 en Iruña y en Gasteiz, en la librería Catacrac de Iruña y en Gasteiz, contaremos tanto con Tom Kucharz en alguna otra ocasión, como con José Ramón Mariño de ATAC, con Laura González de Chávarri de ELA y con Juan Hernández Luizarreta, profesor de la Universidad del País Vasco. Yo creo que eso nos va a permitir poder señalar las diferentes dimensiones que tiene un acuerdo tan global como el que estamos tratando o el que vamos a tratar ahora. Yo voy a hacer una intervención mucho más breve que la de Tom, voy a intentar de verdad cumplirlo y yo creo que es Tom quien puede, por conocimiento, hacer una explicación mucho más detallada de lo que puede suponer el TTIP. Lehen esan dudan bezala, oraindik ere askorentzat ulertezina den sigla batzuen inguruan hitz egitera gatoz gaurkoan. TTIP, Europa eta Estatu Batuen arteko merkataritza eta inbertsiorako akordio transatlantikoa. Hitz korapilatsuak, gure ustez ondorio larriak ekarriko dizkigun itunerako. Ondorioen zantzuak Euskal Herrian ere izan ditugu. Arantxa Tapia orain dela 5 hilabete Eusko Jaurlaritzako Industria Sailburuak esan zuen aspaldi garrantzitsua dela Euskal enpresentzat itun hori sinatzea. Enpresei aukera emango dielako zergarik ordaindu gabe negozioak egiteko. Era berean, mundu mailako merkatuen libre aritzearen garrantzia azpimarratu zuen. Hori guztiontzako onuragarria delakoan. Eta galdetzen digute, onuragarria balitz zergatik negoziatu dute sekretupean. Herritarrei bizkarra emanik. Akordio honek zerbitzu publikoak arriskuan jarriko ditu, elikadura burujabetza arriskuan jarriko du, prekarietatea zabaldu eta transnazionalei legeen gainetik aritzeko aukera emango die. Kapitalismoak urrats handia egingo du akordio horrek aurrera eginez gero. Hauxe da, gutxi gorabehera gure diagnostikoa y una vez señalado ese diagnóstico que al menos desde Alternativa y desde Euskal Herria Bildu también, en la medida que ya hemos tenido la oportunidad de empezar a tratarlo en el Parlamento de Gasteiz y utilizar el Parlamento de Gasteiz y el de Nafarroa como cajas de resonancia a un debate que creemos que tiene que ser sobre todo un debate de resistencia social. Yo de manera muy breve voy a intentar responder algunas preguntas, dando así pie oportunidad a que Tom pueda agarrar algunas de las cosas que yo he dicho y o bien desecharlas por incorrectas o, si acaso, profundizar en ellas porque simplemente voy a planear sobre las cuestiones. Lo primero que igual habría que responderse es qué es el tratado, el TTIP. Al final se ha impuesto el acrónimo en inglés, se podría decir también el ATCI, pero al final es un acuerdo transatlántico de comercio e inversión. Y, en definitiva, lo que pretende es generar un tratado de libre comercio, como los que durante décadas han sufrido o vienen sufriendo en América Latina, como el que sufren en México, como el que sufren en el Índico y en el Pacífico, y que quieren instalar en Europa también. De alguna manera, con eso, y rodeándole de un interés geoestratégico en un mundo cambiante donde hay una economía emergente como la China, pero hay otras economías también emergentes como la brasileña, la India u otras, se está desnivelando la lectura del marco económico que venía sustentando el mundo, de los países del norte, los del sur, etcétera, pues lo que pretenden es hacer un acuerdo que, primando la visión de la persona como consumidor antes que como persona o ciudadano, establezca un área de seguridad económica para Occidente, para Europa, de tal manera que no quede arrastrada
por los efectos de la emergencia de otros países con economías en este momento pues mucho más potentes. Pero también es una lógica que obedece a la lectura de entender que, en el fondo, el orden global, el mundo, es un gran mercado, es un gran bazar, y que, por tanto, lo que hay que hacer es favorecer las transacciones comerciales. Y en la medida en que se favorezcan las transacciones comerciales, donde las transnacionales juegan un papel fundamental, nadie piensa en el pequeño comercio, bueno, salvo para que abran los domingos y esas cosas, pero dentro de esa lectura de favorecer a las transnacionales, evidentemente lo que hay que hacer es restar poder y derechos a los ciudadanos, a las personas, y restar capacidad de decisión, derecho a decidir, a los pueblos y a los estados. Todo esto alguien puede pensar, porque he metido la palabra derecho a decidir, que es así como pillado con calzador para intentar meter nuestro maravilloso tema, pero luego veréis a lo largo de esta breve intervención cómo tiene mucho sentido, porque este acuerdo, el TTIP, en el fondo es la renuncia de los estados a poder decidir sobre sus mercados y sobre la protección legal a sus ciudadanos y ciudadanas. Es también un acuerdo opaco. Supongo que Tom podrá hacerlo. Yo también he tenido ya la oportunidad de escucharlo en más ocasiones, como ha habido más de un 90% de reuniones que han sido amparadas y promovidas por las transnacionales y por lobbies ligados a las transnacionales, que son las que están elaborando, las que están avanzando en la elaboración de este decreto, de este tratado de libre comercio, sin que el Parlamento Europeo pues haya tenido apenas participación y sin que ninguna de estas reuniones sea pública. Solo son públicas a través de las filtraciones que se producen en páginas de Internet, sobre todo radicadas en países europeos como Austria o Dinamarca, si no me falla la memoria. Señalaba así un poco qué es el TTIP o qué dicen que es el TTIP. Otra cuestión que quería señalar era quiénes lo defienden. Bueno, creo que uno de sus principales valedores en Europa, o sus principales valedoras en Europa, ha sido Karel de Gucht, que tuvo un papel también estelar en la visita que en marzo nos hicieron a Bilbao los responsables de la Troika, y que se llegó a autoproclamar como el campeón de las multinacionales, o le llegaron a proclamar como el campeón de las multinacionales. Esta es la persona que en la Unión Europea está encargada de aterrizar en la dimensión institucional europea el acuerdo de libre comercio. Alguien que se define como campeón de las multinacionales en una lógica de construcción de un acuerdo que están haciendo las multinacionales. No me voy a extender mucho sobre esta persona, porque al final quizás eso sea anecdótico, pero es la misma persona que está siendo juzgada en Bélgica por una evasión fiscal o un fraude fiscal de 900.000 euros. Pero bueno, eso tampoco le hace peor que otro montón de gente que tiene tarjetas negras, ¿no? Y que no están tan lejos. Junto a estos valedores, estos defensores, también se alinea o se suma prácticamente, y eso Tom lo explicará probablemente mejor que yo, todo el arco parlamentario europeo, a excepción de la izquierda unitaria, es decir, los grupos que pertenecen a la izquierda unitaria, que están en Syriza, Izquierda Unida, Podemos, EH Bildu, y otros muchos más grupos que seguro que me olvido y que no lo hago de manera intencionada, pero a la vez el desarrollo, el empuje del Tratado de Libre Comercio, del TTIP, está encontrando el apoyo del Partido Popular Europeo, del Partido Socialista Europeo, también de sus realidades en el Estado español y en Euskal Herria, y también del Partido Nacionalista Vasco a través de su participación en el grupo europeo en el que participan. Esta línea de defensa es una línea de defensa que está permitiendo, y voy a ir aterrizando lo más concreto para finalizar, está permitiendo que se genere un nivel de inseguridad jurídica y de desprotección evidente de los derechos de las personas, hasta el punto de que muchas de las batallas que estamos librando, que se están librando aquí, puedan no tener ningún sentido aunque se ganen. Es decir, como luego seguramente explicará Tom, no es que le esté mandando todo a él para luego, porque le he visto algo por ahí del fracking. Ahora mismo se está librando una batalla social contra el fracking muy potente, no solo en Euskal Herria, pero también en Euskal Herria. Se han conseguido las firmas para llevar a cabo es decir, se ha hecho la ILP, se han conseguido las firmas, se va a llevar la ley al Parlamento. Se está consiguiendo que las posiciones de los partidos políticos sean unas posiciones de temor o de repliegue ante la defensa del fracking como método de extracción de gas por esquisto en el subsuelo de nuestro territorio, pero sin embargo este tratado haría imposible y dejaría sin efecto cualquier regulación que haría cualquier gobierno. Para ser más claro, si Euskal Herria Bildu
o cualquier otra formación política que se oponga de manera decidida al fracking gobernara y tuviera la mayoría absoluta y decretara una ley para prohibir el fracking en su territorio, si finalmente llevan a cabo el Tratado de Libre Comercio en los términos en los que lo están planteando, a través de los mecanismos jurídicos que están inventando, podría dejar sin efecto y anular esa decisión soberana de un Estado o de una comunidad autónoma para favorecer el interés de una transnacional que evidentemente lo habría detrás del fracking, por ejemplo. Lo mismo pasaría con la sanidad o con la soberanía alimentaria o con otras cuestiones. Pero bueno, más allá de esto, si es tan malo como decimos que es, y como seguramente podremos llegar a argumentar que es, ¿cómo justifican la necesidad de este acuerdo más allá del interés geoestratégico, de la necesidad de blindar a Europa de la emergencia del gigante asiático? Bueno, pues lo justifican diciendo, en primer lugar, que no hay que perder el liderazgo frente a China y los países emergentes, los BRICS, pero olvidan decir que van a construir, en lo que tiene que ver con la precariedad laboral, entiéndaseme bien, muchas chinas dentro de la Unión Europea para poder mantener una Unión Europea de primera velocidad con otras uniones europeas o con otras realidades de Europa de segunda o tercera velocidad. Y a nosotros no nos toca viajar en business en ese negocio. Dicen que van a crear más de 600.000 empleos anuales. Es decir, una de las lecturas que trasladan es que el Tratado de Libre Comercio va a poder o va a capacitar para generar más de 600.000 empleos anuales. Joseph Stiglitz, creo que es premio Nobel, no sé qué es premio Nobel de Economía, y creo que es Joseph Stiglitz quien lo dijo, reducía sensiblemente esa cifra de creación de empleo. Decía que esos 600.000 puestos de trabajo anuales que había cifrado la Unión Europea, que habían cifrado los defensores del acuerdo, no llegarían en ningún caso a superar los 60.000, pero que a la vez habría que tener en cuenta toda la pérdida masiva de trabajo que se iba a generar y sin entrar a valorar las condiciones laborales de esos nuevos empleos, los minijobs, los microjobs, los empleos en grandes superficies comerciales, que eso tampoco nos resulta ajeno, y las condiciones laborales asociadas al mismo. Hay un estudio de la Unión Europea que augura ya en el 2013 una pérdida masiva de empleos en agricultura, en ganadería, en maquinaria, en transporte, en metalurgia y en servicios. Bueno, si hacéis un repaso así mentalmente a cuáles son los modelos industriales de este país, pues habréis visto que le casca a todos por igual y que al final lo que nos augura es mucha destrucción masiva de empleo. ¿Quiénes están detrás? Las multinacionales o las transnacionales. En el cartel aparecen algunas marcas, supongo que hay otras muchas marcas más que se han olvidado. Son marcas que a todos nos suenan porque las vemos en los supermercados, porque seguramente las tenemos en nuestros domicilios, pero son realmente quienes están generando este marco, como decía antes, desde la lógica de pensar en consumidores más que en personas. Y en todo esto la Unión Europea es cómplice, claro. La Unión Europea o las instituciones de la Unión Europea son cómplices. Ellos definían en uno de sus informes la necesidad del acuerdo, defendían la necesidad del acuerdo señalando que había que evitar costes y retrasos innecesarios a las corporaciones. Esos costes y retrasos innecesarios venían determinados por las normas propias de cada Estado que tenían que ver con la protección laboral de sus administrados, con las normas ambientales para con sus administrados y con las normas de seguridad para con sus administrados. Traducido, las actuales normativas europeas de protección dificultan a las transnacionales poder entrar con toda la velocidad con la que lo quieren hacer, porque, por ejemplo, en Europa existe el principio de precaución. El principio de precaución determina que no puedas comercializar cualquier cosa y de cualquier manera hasta que no se demuestre que esa cuestión no es nociva. En Estados Unidos no existe ese principio de precaución. El Tratado de Libre Comercio obliga a que las normas no sean diferentes en ninguno de los dos polos firmantes, de tal manera que, eliminando el principio de precaución, eliminarían, por ejemplo, por poner solo dos ejemplos, la precaución sobre los transgénicos o la precaución que impide que se construya con amianto en Europa y que en Estados Unidos pues no está vigente y que por tanto no lo estaría. Es en definitiva un tratado que intenta igualarnos con Estados Unidos, pero igualándonos para lo malo, igualándonos en su desregulación laboral, igualándonos en su desprotección al ciudadano, igualándonos en su favorecimiento absoluto del desarrollo infinito de las transnacionales. Eso es lo que plantea el Tratado de Libre Comercio y, pues, como decía antes, con efectos múltiples y directos y devastadores en cuestiones tan pedestres, tan fáciles de tocar como el fracking o la soberanía alimentaria o la pérdida de derechos laborales o demás.
hay un elemento, incluso con la propiedad intelectual, ahora está todo el mundo muy preocupado estos días con lo del ébola y todas estas historias. Uno de los elementos que el Tratado de Libre Comercio también plantea es endurecer y penar la propiedad intelectual, pero no, digamos, el acceso a la propiedad intelectual hasta 30 años, de tal manera que el acceso a ese medicamento, en la medida que no pueda haber genéricos, pues sigue siendo privado a buena parte de la población. Y hay otro elemento que no quiero olvidarme, que es el de la liberalización de sectores. Al igual que en Estados Unidos, y por la necesidad de igualar las legislaciones, esto puede suponer de facto la privatización de sectores públicos que hasta ahora hemos entendido esenciales en el mal llamado estado del bienestar. Es decir, la sanidad no tiene por qué ser un servicio público con este tratado. Y la sanidad no tiene que ser solo un lugar en el que puedan entrar las empresas privadas a través de externalizaciones que podríamos entender colaterales con lo sanitario, es decir, limpieza o mantenimientos o cosas por el estilo, sino que también con lo que tiene que ver estrictamente con la medicina, con el cuidado y con la atención. Ese es el mecanismo. ¿Y cómo lo hacen? Y ya termino. Con la generación de un árbitro. Es decir, si un Estado, por ejemplo, con el caso del fracking que he comentado, me da igual, una Euskal Herria soberana o un Estado español tal cual es, decidiendo que no quiere o que no permite el fracking en su territorio, se encuentra con el interés de una transnacional que sí que quiere aplicar el fracking y que, como es estadounidense, dice: si yo en Texas puedo aplicar el fracking y tú has firmado el Tratado de Libre Comercio, yo tengo que poder aplicarlo ahí, porque si no me estás generando unas pérdidas por lo que yo podría obtener ahí de beneficio. Entonces dicen, bueno, claro, ahí hay un choque de legitimidades. ¿Cómo se va a resolver? Pues en un tribunal de controversias estrado inversor, pero es un tribunal de controversias que está lanzado y que está amparado por las multinacionales. De tal manera que la soberanía de los Estados, por eso el derecho a decidir que señala al principio, tiene bastante sentido. Termino ya. Para nosotros, creemos, sinceramente, o sea, yo creo que esta historia es una historia que puede tener tanta trascendencia y que merece tanta respuesta como lo pudo merecer la OTAN. Hay quien dice que en la fase histórica en la que estamos viviendo, las guerras toman otras formas, que las líneas de aprovisionamiento y las líneas de ventaja sobre el enemigo toman otras formas, y probablemente las guerras ahora ya no se libran con la necesidad de ejércitos, se libran dominando los mercados, y probablemente hacer de Europa un mercado donde nosotros seamos consumidores pero no ciudadanos, no personas, sea la mejor manera de ganar esa guerra. La Dirección General de Comercio de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, lo dice de manera muy clara. Ellos dicen: el progreso que podemos hacer conjuntamente Estados Unidos y la Unión Europea, sentando las bases de los nuevos modelos de capitalismo estatal, puede servir como un instrumento para apuntalar una interpretación particular del nuevo orden económico liberal global. Esa es la filosofía que se esconde detrás de este tratado, y ese es uno de los elementos por los que montamos esta charla y por los que ahora vamos a poder escuchar a Tom, que tiene un montón de apuntes y imagino que va a explicar bastante mejor y más detalladamente que yo todo esto que hemos comentado.